En este video les voy a enseñar a cómo vencer a lo que es los monstruos normales utilizando lo que va a ser el programa Chat Engine aquí en Monster Hunter World. Como ya saben, lo que vamos a necesitar para iniciar esta guía va a ser el programa Chat Engine. Lo googlean, se lo descargan de su página oficial y se lo bajan obviamente en su última versión. Lo instalan en su PC y después de haberlo instalado lo procedemos a abrir. Muy bien, después de haberlo abierto nos vamos a ir a la parte donde está el icono del computador con la lupa, el cual está parpadeando en rojo y verde. Le vamos a dar un clic y nos vamos a lo que es nuestro juego, que vendría a ser el Monster Hunter World. Le damos doble clic y en caso de que a ustedes les salga este recuadro, aunque no les debería de salir ya que ustedes recién están instalando el Chat Engine desde cero, pero en caso de que les salga simplemente le ponen que no. Muy bien, hasta ahí ya llevamos bien realizado el proceso. Luego de hacer esto nos vamos a lo que va a ser nuestro juego de Monster Hunter y presionamos Start para ver cuánto es nuestra salud base. Ya, otro punto a tener en cuenta muy importante para realizar bien este proceso es que por lo menos en la build que estemos utilizando ahorita para realizar el proceso tenemos que tener por lo menos una joya de bonus salud. Si no tienen una joya de bonus salud puesta en la build que están utilizando, no les va a salir bien el proceso y se les va a ser muy complicado llegar a los números que necesitamos para encontrar lo que va a ser nuestra barra de salud. Muy bien, yo como tengo las tres, me sale salud base 150, así que ese es el número que yo voy a poner. Nos vamos al Chat Engine y procedemos a poner donde dice Value. Debajo de Value ponemos nuestra salud base, que en mi caso la mía es 150. Y en el apartado donde dice Value Type 4 bytes, le damos un clic y ponemos donde dice Float. Luego de haber hecho esto, nos vamos donde dice First Scan, que viene a ser primer escaneo. Muy bien, ya terminó lo que es el primer escaneo y ya nos botó nuestra primera tabla de resultados con 17.407 resultados. Nosotros necesitamos llegar por lo menos de 10 a 4 resultados. Así que después de haber realizado esto, nos vamos nuevamente a nuestro juego de Monster Hunter y ahí nos vamos a lo que va a ser la cantina. Y obviamente en la cantina nos vamos a tomar un menú, pero no nos vamos a tomar el menú que nos va a dar más 50 de salud. Nos vamos a tomar cualquiera que nos dé entre más 10 a más 40 de salud. Así que nos vamos a la cantina, ponemos pagar con dinero y por ejemplo yo me voy a tomar este que me va a dar más 30, un menú de carne. Saco la cinemática y ahorita tendría que tener 180 de salud base. Presiono Start para verificar y sí, tengo 180 de salud base. Nos vamos a lo que es el Chat Engine y donde pusimos 150, ahora ponemos el valor que ustedes tengan ahorita después de haberse tomado lo que es el menú. En mi caso el mío es 180, así que procedo a poner 180 y ahora voy a poner donde dice Next Scan, ya no en la primera opción que pusimos en lo que es el comienzo. Nos vamos a Next Scan, le damos un clic y esperamos a que termine el proceso. Muy bien, como pueden ver a mí me acaba de botar 4 resultados, pero en su caso a ustedes les puede haber botado 10, les puede haber botado 8 o 6 resultados. Eso no importa, en los que nos tenemos que fijar es en los que dicen 180, 180. O sea, 180 en el apartado de Value y 180 en el apartado de Previos. Luego de tener estos resultados, nos vamos a nuestro juego y procedemos a ir a la misión a la que vamos a farmear a cierto monstruo. Por ejemplo, yo me voy a ir a una misión de investigación. Esto sirve para lo que es las misiones de investigación, las opcionales, las misiones especiales e incluso las de evento. Pero para las de evento yo ya tengo lo que es unos videos especificando cómo funciona este proceso con lo que es los dragones ancianos hipercurtidos o archicurtidos. Bueno, nos vamos a investigaciones y por ejemplo yo quiero farmear ahorita lo que es
vamos con lo que es por ejemplo un huracán y un lavación. Quiero farmear, por ejemplo, la gema de huracán. Obviamente que puede que me salga la primero, puede que no. Así que este proceso, si quieren farmear gemas de monstruos, simplemente lo realizan hasta que consigan las gemas necesarias. Y obviamente no se van a tirar el tiempo de 5 a 15 minutos haciendo la misión, sino que se van a demorar entre 1 minuto a cuestión de segundos realizando el proceso. Me pongo el solitario, me voy por ejemplo al campamento 16, espero a que cargue para continuar con lo que va a ser la guía. Ya en este momento en el que me va a salir la pantalla de carga para entrar a la misión, en lo que es el chat engine se van a poner unos valores en rojo. Espera un poquito a que cargue. Bueno, para adelantarles, en el momento en que empiece a cargar la misión, o sea, me salga la pantalla de carga, en el chat engine se van a poner, creo exactamente que se van a poner 2 valores en rojo. Pueden ponerse más, pueden ponerse 4, pero más de 4 ya no se ponen, simplemente se ponen 4 o 2 valores en rojo. Y nos vamos a fijar en los valores en rojo que dicen entre 180, que viene a ser la salud base, más el menú que nos vamos a tomar, que me acabo yo de tomar, y 150, que viene a ser la salud base que yo tenía al inicio. Los dos o 4 valores que se van a marcar en rojo cuando salga la pantalla de carga, me van a marcar 180, 150 o me van a marcar 150, 180. Y esos son los valores que nosotros vamos a proceder a utilizar para encontrar lo que va a ser nuestra barra de salud. Ya, ahorita fíjense en eso. Me va a salir la pantalla de carga. Y como ven, se me pusieron 2 valores en rojo. Como dije, en este caso 2 valores se me pusieron en 150, 180. El 150 es la salud base que yo tenía al comienzo y el 180 es la salud más el menú. Ya con esto nuestra tabla de resultados se reduce solo a esos 2 que tenemos aquí. Así que esos 2 somos los que vamos a tener que modificar para averiguar lo que va a ser nuestra barra de salud. Ya entramos a lo que es la misión. Nos vamos ahorita a lo que es el chat engine. Y como ya vimos, estos 2 valores eran los que se nos habían puesto en rojo. Así que vamos a proceder a bajar de uno en uno, ponerlos en la parte de aquí abajo, seleccionándolos y haciéndoles doble clic. Le damos doble clic y se nos va a ir a la parte de aquí abajo. Cuando los tengamos aquí abajo, nos vamos aquí a ir al apartado donde dice Evalúe, le damos aquí un clic, lo seleccionamos y ahorita le vamos a dar doble clic. Y lo que voy a hacer ahorita es poner la salud base que yo tenía al inicio, o sea, mi salud base era 150, ya que el 180 se debe al menú que me acabo de tomar. En su caso puede ser 110, 120, 130, dependiendo de sus gemas y el menú que se hayan tomado. Muy bien, yo me voy a poner los 150 que tenía de salud base al comienzo, le pongo OK. Y como veo, no bajó nuestra barra de salud. Con lo que es la barra de salud, yo me refiero a la barrita verde que va disminuyendo según nos golpea un monstruo o nos realiza algún ataque, nos va bajando la barra. Esa viene a ser la barrita verde. Esa es la que tenemos que encontrar. No la barra que aumenta cuando te pones te tomas un menú, que se te alarga más la barra verde. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos la barra que disminuye cuando nos golpean. Muy bien, entonces esta no es esa barra, así que procedemos a sacarlas presionando suprimir. Y procedemos con la de abajo, que era el segundo valor en rojo que se nos había puesto en el menú de carga. Y este obviamente debería ser el valor que necesitamos. Así que lo pasamos para abajo, seleccionamos aquí y le damos doble clic. Y ponemos nuevamente nuestra salud base, que en mi caso era 150, le doy a OK. Y como veo, ahí bajó mi barra de salud. Nos salió un error en lo que es el juego. Nos vamos al juego. Sacamos ese recuadro de error. No se preocupen que no pasa nada. No hay ningún baneo, como dije, ningún tipo de penalización. Ya, y con esto ya hemos encontrado nuestra barra de salud, que es la que tendríamos aquí. Muy bien. Como ya estamos dentro de la misión, ya no tenemos que salir a ningún lado.
Simplemente lo que vamos a hacer ahorita, en esta misión hay 2 monstruos que tenemos que cazar. Así que tiene que haber 2 valores de monstruos en los recuadros que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Seleccionamos, obviamente aquí ya está seleccionado nuestra barra de salud, que viene a ser esto que está aquí. Damos clic derecho y nos vamos a la parte donde dice Fin Award F5, que es el que está aquí, no el que está abajo que dice F6, sino el que dice F5. Le damos un clic, le ponemos que sí, y en el que vamos a trabajar siempre va a ser el que dice MOVSSXMM0. Este de aquí podría salir en la parte de arriba, como podría irse a la parte de abajo o podría irse a la parte de aquí. Para serles precisos, como digo, en el que vamos a trabajar siempre va a decir MOVSSXMM0. Ese va a ser el valor en el que siempre vamos a encontrar lo que va a ser la barra de salud de los enemigos, o sea, de todos los enemigos que va a haber en el mapa, incluyendo nosotros mismos. Así que seleccionamos esta y le damos donde dice Show Disassembler. Le damos un clic y se nos va a abrir este recuadro aquí. En la parte de aquí ya hay un recuadro que está seleccionado en azul. En este es en el que nos vamos a fijar. Le damos un clic derecho y nos vamos a donde dice Fin Award Address This Instruction. Bueno, yo no sé inglés, bueno, pero ya saben, donde estoy ahorita seleccionado, le damos un clic. Y como vemos, aquí están todas las barras de salud de todos los enemigos que están en el mapa. Ya. Por ejemplo, aquí va a estar lo que es nuestra barra de salud. Va a estar este mapa, por ejemplo, este es el hecho de los ancianos. Aquí va a haber la barra de salud de los galayacas. Va a haber la barra de salud de los monstruos esos pequeños, no me acuerdo, esos que te embisten, que parecen toros. Pero en los 2 valores importantes que nos vamos a fijar, va a ser en los valores de salud, o sea, en las barras de salud de los 2 monstruos que vamos a cazar. ¿Cómo sabemos cuál es la barra de salud de los enemigos? Ya que siempre va a ser la más alta. Por ejemplo, aquí tenemos valores de 112, 112, 112, 112. Cualquiera de estos puede ser nuestra barra de salud, la de nuestro amigo, la de los galayacas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les digo, la de los enemigos, la de los monstruos duros, los que vamos a cazar, siempre van a ser las más altas. Por ejemplo, puede ser esta que dice 117, esta que dice 116 y esta que dice 170. Pero aquí tendríamos 3 enemigos. Pero no hay ningún problema. Tenemos 3 valores que son los más altos y vamos a probar de uno en uno cuáles son los enemigos. Así que vamos a seleccionarlos dándoles doble clic a cada uno. Al darle doble clic se van a ir a la parte de aquí abajo. Así que vamos a seleccionar todos los valores altos, que vienen a ser el 117, el 116 y el 117 de acá. Puede que en este mapa tengamos 3 enemigos. Puede que tengamos a un Baselgeuse aquí, que ese monstruo fregador siempre se mete en las peleas que nosotros tenemos en todos los mapas. Puede que ese sea el tercer enemigo que tenemos aquí. Después de haber seleccionado y haber bajado los 3 a la parte de aquí, cerramos todo. Cerramos, cerramos y cerramos. Y ahora vamos a probar de uno en uno cuáles son los 2 enemigos que tenemos que eliminar. Simplemente le damos doble clic. Aquí mismo por donde dice Evalúe. Por ejemplo, vamos a probar con este que dice 117. Voy a moverme un poquito más acá para que vean qué pasa. Le doy doble clic. Y vamos a poner el número 100. Y le damos OK. Y aquí tiene que marcarme que ha eliminado algún enemigo. Excelente. Esta de aquí era la del huracán. Ahora vamos a probar con la del 116. Le damos doble clic. Y le ponemos el número 100. Y le damos a OK. Con esta probé. Y no me funcionó. ¡Oh, no! ¡Qué bruto!
Ya, parece que sí había seleccionado bien lo que eran las barras de salud, compañeros cazadores. No sé qué pasó en antes, que no sé si habré aplastado, puesto el número 100 y no sé qué botón aplasté porque no estoy viendo el teclado, sino que estoy aplastando así nomás. Y puede que haya aplastado alguna tecla que en realidad no le dio enter, sino que lo que hizo fue desaparecerme la barra esta del Chat Engine. Pero como veo, sí había seleccionado los valores exactos de los monstruos de este mapa, que eran el 117, 117, 106. Bueno, mis amigos, si les gustó el video, no se olviden de dejarse un buen like, compartirlo para así llegar a muchas más personas, suscribirse al canal para que pueda seguir creciendo. Y mis amigos, nos vemos en lo que es el próximo video. Adiós.